Entonces, voy a hablar hoy día acerca de las brechas que tenemos que enfrentar cada día. Las brechas o los problemas o las paredes o las dificultades que se nos presentan, y estas dificultades pueden ser finanzas. A veces hay problemas en que no hay dinero, o problemas de relaciones, enfrentados ante un divorcio, o enfrentados ante el problema de un hijo, o dificultades ante un problema de sanidad, que estamos enfermos y queremos recibir sanidad de Dios. O de repente no tenemos trabajo y estamos buscando un trabajo, eso también es una dificultad. O de repente una adicción que tenemos que vencer. O algo que tenemos, es como algo que nos impide que nosotros traspasemos hacia el otro lado. Pero nosotros tenemos que, estas dificultades van a hacer de nosotros que podamos vencerlas, agarrar nuestro cincel y romper esa pared, o agarrar y echarnos a llorar y no hacer nada más. Si nosotros nos damos cuenta ahí alrededor de nuestro barrio, de donde trabajamos, donde estamos, vamos a ver que hay gente herida. ¿Sí o no? Gente que está herida y que si tú le hablas del amor de Dios están listos para recibir. Y a veces los que están heridos a veces son los de nuestra propia casa, que necesitan que nosotros le demos una palabra de aliento, que le demos una palabra de ánimo. Muchos cristianos también están heridos porque han sido decepcionados a veces en la iglesia, porque han sido decepcionados a veces por otros hermanos. Y muchos cristianos sabemos más de las cosas después de la muerte que de las cosas antes de la muerte. Van a decir, ay, si yo hago esto voy a irme al cielo, pero sin embargo no saben los principios que están en la palabra de Dios, que nos van a ayudar a vivir antes de la muerte. Los principios que van a ayudarnos a relacionarnos, los principios que van a ayudarnos a cómo poder ser asertivos, ser buenos. Entonces, muchos cristianos tú le preguntas, ¿y cómo están? ¿Y qué te responde? Ahí, sobrellevando, ahí, más o menos. Cuando esa no debe ser nuestra respuesta, porque Dios nos ha llamado a nosotros para atravesar, no para quedarnos paralizados, sino para atravesar. Pero muchos cristianos estamos respondiendo así, más o menos. Hay mucha gente que es como si estuviera viviendo en un mundo pequeñito, de un mundo como si fuera un mundo de una postal, pequeñito ahí. Es como que si hubiese hecho su casita ahí en ese pedacito, y ahí ese es todo lo que él tiene. Muchas veces yo también digo que yo tengo una casa que es de 160 metros, tiene 3 pisos, pero a veces yo me imagino un día buscando una revista, vi que en un pequeño cuarto habían hecho su sala, su comedor, todo tenían en algo pequeñito. Y un día le digo, ¿qué sería si nosotros nos venimos a vivir en este pedacito de casa nada más? Y mi hija me dice siempre, ay mamá, eso es imposible porque nosotros tenemos una casa. O nos quedamos sin nada y nos vamos a vivir al carro. Y es como que queremos a veces quedarnos en un mundo pequeñito, cuando Dios nos ha llamado a vivir en un mundo grande, en un mundo donde hay un jardín, donde hay un patio, pero queremos quedarnos ahí sin hacer nada más. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos y habilidades para que nosotros vivamos en un mundo grande. Ustedes se recuerdan cuando Dios en la parábola de los talentos a uno le dio 5, a otro 3 y a otro le dio 1. Los que tenían 5 y 3 lo habían hecho producir, pero el que tenía 1, un talento nada más, era tan lento, que lo había guardado su talento, lo había escondido.
Y cuando Dios vino a pedir cuentas, le dijo, yo no te conocía, o yo pensaba que tú eras malo, y por eso yo escondí este talento. ¿Y qué le sucedió? No lo premiaron como los demás, sino dice que lo echaron fuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Un día nosotros también vamos a estar delante de Dios, todos sin excepción. Mire, este hombre fue echado fuera no porque había asesinado a alguien, no porque había cometido un adulterio, no porque había pecado, sino porque no había usado su talento. Tú también tienes dones, talentos y habilidades. Y un día Dios va a venir a ti, te va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con esos talentos que te he dado? ¿Lo habremos escondido como este hombre o lo habremos hecho producir? Si nosotros nos damos cuenta, hay un mundo grande esperando por mí y por ti también. Un mundo, no estamos hablando del mundo con su mundanalidad, sino un mundo que es grande para nosotros, para poder realizarnos con nuestros dones, talentos y habilidades. Yo también cuando era pequeña, yo vivía en un mundo pequeñito, porque no sabía de las cosas de Dios. Yo pensaba, por ejemplo, que he nacido por casualidad, que he nacido sin un propósito, sin un destino. ¿Cuántos alguna vez les preguntaron, ¿y para qué eres bueno? Y hemos respondido, bueno, para nada. O no sé, ¿qué vas a estudiar después? No sé. Ya son adultos y siguen respondiendo, no sé. No han encontrado su propósito, no han encontrado su destino. Yo también pensaba que nadie me amaba, pensaba que no servía para nada. Y a veces yo me ponía a pensar, decía, ¿para qué soy buena? Yo era buena para muchas cosas, pero era como que no veía. Veía las habilidades en la otra persona, pero no en mí misma. Pero cuando yo conocí a Dios a los 14 años, el mundo se amplió un poquito más. Ahora yo ya sabía que era amada por Dios, que habían hermanos que me amaban, que había gente que estaba orando por mí. Entonces mi mundo se amplió un poco más. Pero cuando yo aprendí los principios de la palabra de Dios, cuando aprendí cursos, cuando fuimos a aprender cursos, y eso sucedió cuando yo ya era casada, es donde mi mundo se amplió un poco más. Y vi que el mundo no era solo condenación, no era el evangelio, antes era condenación, ¿no? Si no haces esto te vas al infierno. Ahora vi que si yo hacía esto, Dios me iba a dar esto. Vi que el mundo se fue ampliando. Y si tú te das cuenta también ahora vemos cómo el ministerio de profeta, de pastor y de maestro ha crecido en estos tiempos. Hay 5 dones del ministerio que son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pero en este ciclo, Dios ha promovido el ministerio de pastor y de maestro. Vemos que más maestros se han levantado. Ahora la palabra de Dios está siendo enseñada mucho más que antes. Antes no nos enseñaban muchas cosas que no sabían. A veces eran los jueves solo decíamos jueves de doctrina, pero nos enseñaban lo mismo. ¿Recuerdan algunos que han estado en otras iglesias? Lo mismo y lo mismo, que es el pecado, que es el cielo, que es el infierno, pero nada más. Pero ahora nos enseñan principios de cómo vivir una relación matrimonial, de cómo podemos establecer un hogar cristiano, de cómo podemos criar a nuestros hijos. Entonces, Dios está levantando maestros, Dios ha levantado en este tiempo estos ministerios. Y como dice en Juan 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Pero si yo no conozco la verdad, no voy a ser libre. Por más que yo ore, por más que yo ayune, si yo no conozco la verdad, no voy a ser libre. Y conocer no es como muchas veces antes hacíamos, ¿no? Dios háblame y poníamos el dedo y donde caía y pensábamos que Dios nos va a hablar. Es tener un tiempo de poder escudriñar la palabra de Dios de una manera metódica, ordenada. ¿Ustedes creen que el diablo le gusta que nosotros aprendamos? No, él odia a la gente que está aprendiendo la palabra de Dios. Él detesta a la gente que está conociendo más de Dios, porque es como alguien que va a traer un ataque contra su reino. Que cuando tú te levantas en la mañana y pones tu pie sobre la cama, el diablo te va a tener miedo, porque va a decir, ¿y ahora esta qué me va a hacer? ¿Y ahora qué tiene? ¿Qué va a hablar? Nos va a tener miedo, mientras más nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a no quedarnos atrás de la pared nada más, sino a hacer un hueco. ¿Se recuerdan de esos 4 hombres cuando hicieron un hueco en el techo y bajaron a ese enfermo? Otros hubiesen dicho, que se muera pues. Pero estos 4 hombres dijeron, no, hay una solución. Vamos a hacer un hueco y vamos a bajarlo a nuestro amigo para que Jesús lo sane. Hicieron una brecha, un hueco, y bajaron y este hombre fue sano. Miren, buscaron soluciones, buscaron una salida. Hay otra mujer que habla la Biblia que tenía un flujo de sangre por muchos años. Y esta mujer dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto. Muchos dicen, sí, voy a hacer esto. Pero no solamente se trata de decir voy a hacer esto. Ahora sí voy a tratar bien a mis hijos. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a hacer esto. Voy a predicar diariamente a una persona, no sé. No se trata solamente de decir ahora sí. Como esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Hizo una brecha. Hizo una brecha cuando ella ante una multitud, no sé cómo se habrá metido y había agarrado el borde del manto de Jesús. De repente se metió debajo y trató de agarrar el borde de la ropa de Jesús. Y dice que instantáneamente esta mujer fue sana. Porque los que hacen una brecha, los que van más allá, son los que reciben. Los que se quedan tras la pared, no pasa nada. No hubiese pasado nada si ellos hubiesen dicho, sí, yo sé que Jesús los puede sanar. Sí, yo sé que Jesús, si tan solo tocar el manto, pero no hubiese hecho nada más. Entonces se trata de que Dios quiere que nosotros hagamos brechas y atravesemos. Muchas veces hemos sido tentados ante un problema difícil que se nos ha presentado, o a veces no tan difícil, de traer acá una carpa y hacer voy a vivir acá, porque no puedo. Como este hombre que estaba en el estanque por muchos años, ¿no? No tengo nadie que me tire en el estanque. Ya había hecho ahí su camita junto a este pozo, ¿no? Ahí vivía, ahí le traían su comida, ahí hacía de todo. Y muchas veces nosotros estamos tentados a quedarnos ahí. Voy a traer mi carpita y ahí voy a vivir. Y tienen ese espíritu de lástima, que todos tengan lástima de ellos. Que digan, pobrecito, no puede. Pobrecito, dejémosle ahí. Dios no quiere que seamos gente que demos lástima. Que estemos buscando la lástima de otros porque Dios nos ha dado su palabra para poder atravesar y no quedarnos ahí. Tenemos que atravesar aunque tengamos miedo. Estos 4 hombres seguro que tuvieron miedo. Uy, ¿qué va a decir el dueño que si le rompemos el techo? Pero ellos, a pesar de eso, hicieron.
pesar que nos dé miedo, tenemos que hacerlo. Cuando yo me he ido a una entrevista de trabajo, me daba miedo dar una clase modelo, porque uno no conocía a esa gente. O cuando iba a sustentar una tesis, me daba miedo porque decía, ¿y si me desaprueban? Y cierran la puertita y no me llaman, no tocan la campanita para que vuelva a entrar. Pero a pesar del miedo, lo hice. A pesar del miedo, lo vamos a hacer. Hay una historia real acerca de unos peces que se llaman los peces carpa, son los peces grandes, un poco de colores. Una vez un hombre había puesto, y esta es una historia real, había puesto unos peces dentro de un estanque, al pez carpa, y también había puesto a unos peces pequeñitos, que normalmente este pez no se comía a los peces. Pero tuvo tanto hambre y el pez carpa se empezó a comer a los pequeñitos. Entonces, y estos eran unos peces que estaban en exhibición. Y el dueño dijo, yo no quiero que este pez se coma a los pequeños. Y puso un vidrio ahí en medio para separar al pez carpa con los peces pequeños. Y cuando el pez carpa venía y quería comer a los peces, se daba contra el vidrio que era transparente y no veía. Y se golpeaba siempre su cabeza. Y cada vez quería comer, se golpeaba la cabeza. Hasta que ya dejó de dar golpes. Estaba cansado de los golpes. Estaba cansado que le duela la cabeza y no poder comer nada. Y este dueño agarró y sacó un día el vidrio de en medio. Pero el pez carpa pensaba que ahí estaba ese vidrio. Y murió y nunca más pasó al otro lado a comer esos pececitos. Y muchos de nosotros somos así. Pensamos en rendirnos a pesar que ya está la solución, a pesar que hay una salida. Y nos morimos y no hacemos nada más. Y no hacemos nada más. Vamos a ver también algunos ejemplos de personas que ustedes conocen. Y voy a pedir a Dante que me ayude. Hay unos hombres que también, como muchos de nosotros, han hecho algo diferente y no se quedaron atrás. ¿Cuántos conocemos a este hombre tan bien peinado? Se llama Albert Einstein. Cuando Albert Einstein tenía 15 años, su nuevo profesor, el doctor Joseph, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. En otras palabras, eres un fracaso. Ve a tu casa ahí, no estudies nada más. Cuando Einstein le respondió, pero yo no he cometido ningún delito. El profesor le respondió, tu sola presencia aquí mina el respeto que se me debe en clase. En otras palabras, estorbas. Como muchos, yo también enseño a niños y a muchos niños, yo sé que alguna maestra dijera, ay, si este se va, sería un alivio para mí. Algo así era su maestro de Einstein. Pero ¿cuántos saben que él se volvió en el mejor matemático, el mejor hombre que ha hecho, por ejemplo, la ley de la relatividad y cuántas otras cosas de la matemática y la física? Él no se quedó en la pared y dijo, sí, me han dicho que soy un fracaso, no sirvo para nada, mejor me quedo en mi casa porque aún mi presencia le molesta a mi maestro. Él no se detuvo. Y si tú ves su historia, su vida, él incluso no aprendió bien el francés, pero es un gran hombre en la matemática. Porque él no se quedó ahí tras la pared, sino que él salió adelante. Él derrotó esa pared y dijo, ¿qué cosa? Yo no me voy a quedar acá. Luego hay otro hombre. Miren, nosotros estamos siendo iluminados por unas luces. No aparecieron de la noche a la mañana ni tampoco. Alguien dijo que aparezca la luz, dijo Dios, pero era la luz del ambiente, el sol, la luna, pero no la luz eléctrica.
Tomás Alva Edison, él, antes de hacer este foquito, fracasó 10,000 veces. A ver, ¿qué hubiese pasado si tú fracasas 10,000 veces? A la una, bueno, ya. A las 2, a las 3, ay, no, ya no puedo más. Pero él 10,000 veces. Entonces muchos le dijeron, mira, has fracasado 10,000 veces. Ya no vas a nunca a inventar nada. Y dice que para hacer otro invento, él fracasó 50,000 veces, pero para hacer el foco 10,000 veces. Él dijo, no, yo no he fracasado 10,000 veces. He encontrado 10,000 veces la forma de cómo no se hace. No se usa esto, no se usa esto, no se usa esto, así que voy a probar ahora con esto. Y cuando probó con ese filamento, porque dice que probó hasta con filamento de la fruta, de la verdura, de todo lo que encontraba, a ver si producía la luz. Hasta que por fin encontró ese filamento que al unirlo produce la luz. Entonces miren, mucha gente está queriendo que nosotros nos rindamos. Hay otro hombre, y acá todos tienen celular, ¿sí o no? Unos tienen 2, 3 y más. Otro hombre que se llama, el otro hombre, Graham Bell. Un día un banquero le dijo, cuando él estaba inventando el teléfono, saque ese tonto juguete de acá. ¿Qué estás haciendo? No sé si cuántos niños han hecho ese telefonito con los vasitos, ¿no? Un vasito para acá y el otro por acá. No sé si empezó así. Y le dijo, saque ese tonto juguete de acá. Pero ese tonto juguete ahora ha sido nuestro primer teléfono. Y ahora podemos comunicarnos hasta con otros países. Porque un hombre no se rindió. Un hombre dijo, yo voy a atravesar esa brecha. Porque a muchos nos dicen esas cosas y nos rendimos. No sirves para nada. No eres bueno para nada. Eres un tonto. Y sí, le creemos cuando Dios nos dice esto de nosotros. Entonces, no son los muros los que nos detienen. No son los problemas, no son los obstáculos, no son las cosas difíciles que nos detienen. Nos detiene cómo yo me voy a enfrentar ante esa circunstancia. La actitud. Hay gente que ha aprendido a leer a los 80 años. Entonces no hay nada que te detenga. Hay gente que ha fracasado, pero ha vuelto a intentarlo. Por eso la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero de todas se levanta. Entonces que si alguna vez caemos, levantemos a otros cuando nos levantamos y no lo pisemos más bien. En la Biblia es un libro que empieza también con una pareja que erraron. Esa pareja se llamó Adán y Eva. Tuvieron sus primeros hijos y erraron, porque Caín mató a Abel y era como que se destrozó todo. Ya no hay salida. Pero Adán siguió intentando hasta que tuvo su hijo Set y él empezó una nueva generación, una nueva raza. Entonces, no interesa cómo haya sido mi comienzo, sino en qué me voy a convertir, en qué Dios quiere que sea. Vamos a ver ahora también la vida de Jeremías. Jeremías le llaman al profeta llorón. Eso está en Jeremías 1, del 4 al 12. Dice Jeremías, leemos el versículo 4 todos y el 5. Ahí está todos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que has sido formada en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Que ibas a ser un cuerazo, una churra.
ibas a hacer todos esos detalles que ahora tienes. Él te conocía, ya tenía el diseño para ti y tenía el diseño para Jeremías. Y Dios le dijo que vaya y profetice y hable a la gente. A Jeremías se le conoce como el profeta de Orón. Él era un hombre santo, piadoso, pero vivía en una nación que se había vuelto atrás, una nación rebelde. Jeremías era un hombre osado, pero la gente lo rechazaba. Ay, no te quiero escuchar. Y eso lo hacía sentir inseguro de su llamado. Estaba tan cansado, así que golpeó un muro. Dijo que vaya y predique a las naciones, hecho profeta a las naciones. Y él le dijo, sí voy. Dijo, ay, Señor, soy un niño. Empezó a poner, no, pero si yo hubiera tenido un papá, la cosa sería distinta. O si hubiese sido criado en tal lugar, la cosa sería distinta. Y empezamos a poner excusas. Si yo hubiese estudiado tal cosa, de repente, Señor, hubiese podido atravesar esto. Y Dios le dijo, no digas que soy un niño, porque todo lo que te envíe, y harás y dirás todo lo que te mande. Él se estaba excusando, pero Dios le dijo, yo te estoy enviando. Y cuando Dios te envía algo, Dios te equipa. Dios no es un Dios malo, que te manda y bueno, arréglatelas tú. No, Dios te manda y te equipa con dones, talentos y habilidades. Y él no quería ir. Continuamos con los versículos. El versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, vas a ir sí o sí, porque yo te estoy mandando. Vas a hacerlo sí o sí, porque yo te he dado dones. Es como si tú a tu hijo le dices que se vaya a otro lugar y le das dinero, le das su lonchera, y no quiero ir. Yo te estoy mandando, te he dado dinero, te he dado esto, así que te me vas sí o sí. No hay excusas, no hay vuelta atrás. En el versículo 8 dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le está diciendo, yo estoy contigo, no estás solo. ¿Y qué hizo Dios? Dice que extendió su mano y tocó su boca. En otras palabras, yo te estoy ayudando. Miren, no solamente le dijo, no temas, sino que hizo algo como para confirmar, como cuando Dios te dice, yo estoy contigo, y te hace algo como para que tú te des cuenta que Él está contigo. Y te hace recordar, mira, yo te ayudé en estas circunstancias. ¿Te recuerdas? Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. ¿Cuántos nos ha hecho también a nosotros para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, edificar y plantar? ¿Qué vamos a arrancar? Lo malo, las tradiciones que hay en nosotros. ¿Qué vamos a arruinar? Como un día yo me puse una ropa negra y me fui a trabajar. Y un compañero me dijo, ¿quién se te ha muerto? Se me ha muerto la tristeza, la desesperanza, la desconfianza porque tengo a Dios. Y se quedó mirándome, ¿no?
Porque Dios nos ha llamado para arrancar, para arruinar, para derribar y para edificar. Y Dios no solamente, miren, Dios le dio un toque. Dios le dijo, pero ahora le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? O sea, algo que ve. ¿Qué ves? Y él dijo, veo una vara de almendro. ¿Qué ves? Veo que gente me está ayudando, que gente está orando por mí. Veo una vara de almendro. Y Dios le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué estás viendo tú? ¿El reporte malo? ¿La gente dura? ¿O estás viendo las cosas buenas? Miren, a veces somos tan rápidos de pensar lo malo, ¿no? Pero Dios quiere que empecemos a mirar lo bueno que hay a nuestro alrededor, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra de lo que Él te ha dicho a ti. Dios te ha dicho que vas a arrancar, que vas a derribar, que vas a arruinar. A veces mucha gente piensa que bendíceme, ¿no? Que la bendición solamente es en dar, pero la bendición también es en arrancar lo malo que hay en nosotros, destruir las cosas malas para poder atravesar, arrancar ese miedo. Muchos son tan buenos, pero tienen miedo de enfrentar. Y si no sale, decimos. Y si fracaso, bueno, si fracasas vas a ser como Einstein, como Tomás Alva, y vas a decir, ya sé que de esta manera no se hace. Voy a usar otra estrategia. Entonces necesitamos un toque de Dios en nuestras bocas para empezar a hablar de la manera correcta como Dios habla. No hablar como el otro habla, sino hablar como Dios habla. A veces nosotros escuchamos lo contrario. Viene alguien y nos cuenta algo. De repente yo tengo un concepto, un ejemplo, ¿no? Muy bueno de Marta. Yo tengo un concepto muy bueno de Marta. Pero viene alguien y me cuenta un mal reporte y me dice, no, Marta es así, asa. Y en vez de yo decir, no, yo la conozco, empezamos a cambiar nuestra creencia y decimos, no, y así, sí, seguro me ha contado por esto. Y empezamos a creer lo negativo, empezamos a creer lo malo. Por eso Dios le dijo a Jeremías, o Él hizo un toque en su boca, para que Él cambie su manera de hablar. No diga, soy un niño, pobrecito de mí. No puedo. No, yo no estudié. No tengo plata. Y todos los ayes que decimos. Y todas las excusas que damos. Estoy estudiando. Mis hijos son pequeños. Estoy muy cansada. Miren, Dios ha prometido alimentar a los hambrientos, no a los santos, porque los santos dicen que vamos a ser perfeccionados, vamos a crecer. Dios ha prometido alimentar a los hambrientos, y los hambrientos son la gente nueva que viene. Nosotros somos santos. No vamos a estar como Jeremías, no, es que yo soy un niño, soy una niña. La palabra de Dios entonces es para arrancar tradiciones, el orgullo, la soberbia, ¿no? El engaño, y decir, no, ¿qué me va a enseñar eso? A veces decimos, ¿no? ¿Qué me va a enseñar esa? ¿Qué me va a enseñar ese? ¿No? Pero Dios, si usó un burro y un gallo para hablar a alguien, ¿por qué no nos puede usar a cualquiera de nosotros para hablar? El diablo quiere que nos mantengamos nuestra boca callada, que quiere que nosotros estemos haciendo nuestro show de silicio y ceniza, llorando y lamentándonos de nuestras desgracias. Quiere que estemos caídos. Por eso es que el diablo envió a esta gente para
para hacer sentir así a Jeremías, para hacerlo claudicar, para hacerlo retroceder, para que fuese tentado y él no hable la palabra y no cumpla la misión por el cual él había nacido. Miren, todos hemos nacido con una misión. No hemos nacido con el pan bajo el brazo, pero sí con una misión bajo el brazo. Hoy día Carlos oraba por la mamá de una hermana que murió y él decía, ella ya cumplió su misión. Miren, todos tenemos una misión, todos, absolutamente todos. Nadie está acá por casualidad y Dios nos ha traído con una misión, nos ha dado un propósito, nos ha dado un destino para que lo cumplamos. Pero el diablo quiere detenernos, así como hizo con Jeremías. Quiere que no digamos nada más, que digamos, ay, como alguien no me da una posada y hago acá mi casita. Él quiere que nuestra vida sea una ruina, pero Dios nos ha dado todo el potencial para salir adelante, para que nos sacudamos y empecemos de nuevo. Entonces no importa cuántos muros tontos se levanten o ponga el diablo contra nosotros, porque nosotros siempre vamos a salir adelante porque tenemos a Dios. ¿Amén? ¿Y cuál era la visión de Jeremías, como habíamos leído en Jeremías 1:5? Y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes, yo lo había mandado con su misión bajo el brazo, para que cumpla una misión así como tú. Tú estás sentado acá, pero tienes una misión. Lo que tú hablas, de repente tú tienes esa capacidad para hablar a gente de liderazgo. Otros no lo tenemos. Tú tienes capacidad para hablar a los jóvenes, otros no. Tú tienes esa capacidad o esa habilidad para ayudar a los niños. Otros no quieren ver a ningún niño o los quieren ver durmiendo nada más. Un día le digo a la mamá, ay, su niño es bien tranquilo es un niño. Sí, cuando duerme. Otro dice, mi esposo es bien tranquilo cuando duerme. Entonces, tu visión te va a dar gozo, te va a sostener. Todos tenemos una visión. Yo soy buena para llegar a las mujeres, a los niños, a la familia. Yo soy buena para esto. Yo soy buena para que a través de la cocina de repente gane, o a través de este negocio, o a través de relacionarme con los padres de mis hijos, yo pueda hablar esto de Dios, o de mi trabajo, de mi empresa, no sé, lo que Dios te ha dado. Entonces, nuestra misión, nuestro propósito, y justo estaba en la célula, estaban viendo acerca del propósito. Todos tenemos un propósito. Entonces, ese propósito te va a sostener. Sí van a venir problemas, sí van a venir paredes, sí van a venir brechas que tú tienes que atravesar. Pero tu visión, tú dices, sí, está bien, me está pasando esto, pero yo voy a atravesar, voy a dar ese paso de fe. Dios está buscando por gente que le crea, gente que tenga fe y diga, sí, no me voy a detener acá, voy a avanzar un paso más. No veo nada bueno, pero voy a dar ese paso de fe. A pesar de la oposición, la risa, el ridículo, las penurias o la persecución, los soñadores nunca desisten. Entonces, no interesa, a ver, digan ustedes, no interesa los muros que ponga el diablo contra mí. Yo los voy a atravesar con la ayuda de Dios.
tenemos que hablar a ese muro, tenemos que hablar la palabra de Dios y tenemos que avanzar. Porque Dios nos ha enviado para ser profeta a las naciones. Dios te ha enviado para ser profeta de repente en tu casa, para que ellos te vean que tú puedes vencer, que tú puedes salir adelante, que a pesar de las circunstancias tú no te quedas atrás,